¿Ahora sí? ¿Laura? Que mi mujer siempre me dice al final que yo hablo mucho más flojito que Isaac. Entonces me dice, yo no te escucho porque me siento atrás y está un poco sorda. Y me dice, bueno, sin detalle, pero me dice, mírame, porque si te hago así tendrías que hablar más alto, porque le pasará a más personas. Bueno, ya veis que se acerca la Navidad, ya empieza a haber luces por aquí, ¿no? Y por las ciudades, ¿verdad? Yo ayer ya vi las primeras luces encendidas y se ponen bonitas las ciudades. Cuando se acerca la Navidad se ponen bonitas con esas luces y nos recuerdan que estamos en una temporada diferente. Una temporada en la que en general la sociedad es más sensible a la idea de estar en familia, a pensar un poco más en el prójimo, en los buenos propósitos, aun cuando nuestra cultura se aleja cada vez más de la historia de Belén, ese latido por lo bueno aún se percibe, ¿no? Y es imposible pues, no darse cuenta de que estamos en Navidad cuando llega esta época por las luces, ¿no?, que hay en la ciudad, que cambian su apariencia. Y supongo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que las ciudades pues, se ven más bonitas con esa luz de Navidad, ¿no? Pero una vez que terminan las Navidades, las luces se guardan en el cajón y la ciudad pues, vuelve a su estado normal, ¿no? Y pierden esa atmósfera especial de esta época del año. Y aquí es donde entra el desafío para nosotros como cristianos. Porque las ciudades no se pueden quedar sin luz cuando acaba la Navidad. Las ciudades no se pueden quedar sin una luz que recuerde a los demás la historia de Belén, la historia de Jesús. Y nuestras vidas están diseñadas para brillar y ser luz, no solo en la época de Navidad, sino cada día, en lo cotidiano de nuestra vida. Somos llamados a ser luces cada día del año. Dice Efesios, en el versículo 8, lo ha leído nuestra hermana, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No somos luces temporales. Cuando las luces navideñas se retiren, Cristo en nosotros debe seguir brillando para nuestras familias, para nuestros compañeros del trabajo, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Y Jesús lo expresó claramente en Mateo 5. Dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y eso significa que nuestra misión como iglesia es ser una luz constante, no una luz estacional, ¿no? No solo para una época del año, sino en la cotidianidad de cada día. El mensaje de hoy se titula Descubre tu luz en Cristo. Porque como digo en cada predicación en Efesios, todo lo que descubramos en Efesios lo vamos a descubrir en Cristo. Y mi deseo es invitarte pues, a pensar un poco en lo que eso significa, esa idea de ser luz. Una luz que no se apaga, una luz que brilla ahí con propósito, con valentía y que es faro para los que están cerca nuestra. Así que bueno, el propósito de este mensaje es que entiendas que como creyente eres hijo de la luz. De eso habla Efesios 5. Eres hijo de la luz. Y eso significa que estás llamado a vivir de una manera que ilumine. No de una manera que pase desapercibida, sino de una manera que brille. Y para lograr eso, Pablo en Efesios 5 nos dice varias cosas que yo he resumido, he aglutinado en 4 principios. Así que vamos a estar hoy pensando en esos 4 principios para ser una luz. El primero es brillar al estar conectados. Ahora os digo lo que eso significa, ahora lo desarrollo un poco, pero son esos 4. Brillar al estar conectados, brillamos al hacer lo bueno, brillamos al evitar lo malo y brillamos al ser valientes. Así que esos son los 4 principios y ahora os hablo un poquito de cada uno. Brillamos al estar conectados. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere Pablo decir con eso? Fijaos que Efesios 5 empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cómo se te da a ti eso de imitar? Yo no sé imitar ni
ni un francés, ni un italiano, ni un argentino, a mí se me da fatal. O sea, ¿saben aquel que diu? Hasta ahí llega mi nivel. ¿Te da cuenta? Algo así. Pero eso es lo único que yo sé de imitación. ¿Qué es más complicado? ¿Imitar a un famoso o imitar un acento? ¿Qué te parece? Bueno, depende del acento y depende del famoso, ¿no? Pero si tú tuvieras que elegir a alguien a quien imitar, ¿quién crees que te resultaría más fácil? ¿Quién crees que te resultaría más natural? Piénsalo. ¿Es Dios una opción? Ahí. Pablo dice, sed imitadores de Dios. Y esa, curiosamente, es una imitación que no se logra desde el esfuerzo, sino que nace de una relación natural, tan natural como la relación de un padre con un hijo. Y es nuestra identidad como hijos de Dios la que hace que podamos imitarle, la que hace que podamos brillar, porque no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. Antes tinieblas, ahora luz, dice Efesios. Y Pablo dice, Pablo al hacer esta conexión con nuestra identidad como hijos de Dios nos hace pensar en esa relación entre padres e hijos, ¿no? Es natural que los hijos se parezcan a los padres, ¿no? Se parecen a veces no solo en su aspecto físico, a veces se parecen en su carácter, en las palabras, en gestos, incluso en las decisiones que toman en la vida. Porque muchos hijos acaban tomando la misma profesión que sus papás. Sobre todo, pienso yo en profesiones así un poco guays, ¿no? Profesiones así como de éxito, donde el peque ve al papá como un referente al que le gustaría parecerse, ¿no? Estoy pensando en los cantantes que tienen hijos cantantes, o los deportistas, o también los médicos que tienen hijos médicos, ¿no? Siempre hay cierta admiración por el padre que hace que eso se repita, ¿no? Y de la misma manera, creo yo que como hijos de Dios debemos sentir esa admiración por nuestro Padre y de forma natural ese deseo de reflejar su carácter. Pero ese resultado, como os decía, no es resultado de un esfuerzo forzado, sino que surge de forma natural. Surge de una conexión con nuestro Padre. Y por eso Pablo menciona que somos hijos de Dios, porque a menos que seamos hijos de Dios, pues no vamos a reflejar la luz de nuestro Padre, porque la luz no proviene de nosotros mismos, no depende de nuestro talento para la imitación. Gracias. Depende de nuestra relación con Dios, de si nuestra relación con Él está rota o está restaurada. Y es en esa conexión donde encontramos la capacidad de brillar y ser una luz en este mundo. Y yo creo que es la palabra clave, conexión, en esto de la luz, ¿no? Porque si no hay conexión, la luz se apaga, ¿no? Así como una bombilla, si no está conectada, pues no ilumina. Un cristiano que no está conectado a Cristo no puede reflejar su luz al mundo, obviamente. Una bombilla está hecha para iluminar, ¿no? Pero si la bombilla pues, no está conectada a la red eléctrica, está un poquito floja, solo un poquito floja, ya no brilla. Y así somos nosotros. Hemos sido creados para brillar, pero solo podemos hacerlo cuando estamos conectados con Cristo. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 15. Yo soy la vid. Es otro ejemplo, pero la idea es la misma. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra luz no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra conexión con Cristo. Entonces, pues tómate ahí un momento para pensar. ¿Cómo está tu conexión con Dios? Quizás está floja, como esas bombillas que no están fundidas, pero están un poco flojas. Si sientes que tu luz se ha debilitado o que está ahí como centelleando, pues no te desesperes. No importa cuán apagada esté tu luz, en un sentido, porque su luz nunca se extingue, la de Dios. Por lo tanto, solo es cuestión de apretar un poco, acercar un poco tu vida a la red eléctrica, ¿no?
porque la luz del Señor nunca se apaga, ahí no hay avería. Supongo que nos acostumbramos a la rutina, a los quehaceres de cada día, a las distracciones y a veces en esos quehaceres de cada día pues vamos descuidando un poco a Dios y sin darnos cuenta quizás nuestra luz se va apagando y nos vamos ocupando de otras cosas, ¿no? Pero cuando volvemos a la fuente, su luz brilla a través de nosotros, de la misma forma que brilla una bombilla cuando la aprietas. Es su cercanía, su conexión la que la hace brillar. Y pasa lo mismo con nuestra vida, cuando nos alejamos del Señor o cuando nos acercamos a Él, cuando nos conectamos a Él en un sentido. Así que la primera idea que yo saco de aquí de Efesios, para que tu luz brille, conéctate con Cristo, apriétate ahí al circuito bien fuerte. Segunda idea, brillamos al hacer lo bueno. Ya sé que parece muy básico esto, pero ahora profundizamos un poquito más. Dice Efesios en el capítulo 2, en el versículo 2, andad en amor, así como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, y un poquito más adelante en el versículo 8 dice, andad como hijos de luz. Entonces, a ver qué significa eso, andar en amor y andar como hijos de luz, ¿qué significa eso? De forma, a que yo lo entienda, de forma práctica. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir de una manera que reflejemos su luz en todo lo que hacemos, ¿no? Nuestra vida, como os decía antes, no está destinada a pasar desapercibida, sino a brillar, a iluminar como un faro. Y a veces hacer algo de forma diferente es lo que hace que nuestra vida brille, lo que hace que no pasemos desapercibido y lo que hace que seamos una bendición para otros. Ser luz no siempre es fácil, pero siempre vale la pena, porque a través de nuestra luz otros pueden ver a Cristo. Entonces, según Efesios 5, ¿qué cosas buenas, si las hacemos, hacen brillar nuestra luz? Bueno, pues la primera, brillamos al andar en amor. ¿Qué significa andar en amor? Pues yo creo, no, lo dice el mismo texto, que para entender lo que significa andar en amor tienes que mirar a Cristo como referencia, ¿no? Y Él nos mostró un amor extremo, un amor que está dispuesto al sacrificio más grande por el bien del otro. Y esa forma de andar de Jesús es la que debemos tomar como referencia para nuestro andar. Entonces, si pensamos en Cristo como brújula, ¿cómo anduvo Cristo para andar yo como Él en amor? Pues Él constantemente, el camino que marca es un camino de entrega por los demás, de pensar en el bien del otro, aun cuando demande incomodidad, aun cuando demande sacrificio, aun cuando demande tiempo. Si tú piensas, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Te trasladas a una situación de tu vida y tomas a Jesús como brújula y dices, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Seguramente tener más paciencia, seguramente tener más misericordia, seguramente ofrecer perdón, seguramente estar al lado. ¿Ves? Siempre la brújula esa te lleva, el camino de andar en amor, a una entrega al prójimo, en la forma que eso sea, ¿no? Y amar de esa forma sacrificial es contracultural, porque vivimos en una época en la que se nos dice que nos amemos a nosotros mismos, nos mimemos a nosotros mismos, nos perdonemos a nosotros mismos y todo lo demás detrás, pero primero nosotros. Entonces, claro, el mensaje de Jesús es radicalmente opuesto, ama a tu prójimo. Por eso cuando alguien vive según ese principio, brilla de forma natural, no pasa desapercibido. Es imposible que un amor así, genuino, pase desapercibido. Resalta en medio de la oscuridad y atrae a aquellos que están buscando la esperanza como la luz atrae a un mosquito. Andar en amor es difícil a veces, requiere un sacrificio, pero es una oportunidad para iluminar al mundo con la luz de Cristo. Así que esa primera cosa, brillamos
al andar en amor. Dice Pablo también que brillamos al vivir como hijos de la luz. ¿Qué significa esto? Bueno, la Biblia utiliza esa metáfora de la luz y las tinieblas para ilustrar la diferencia que hay entre el bien, el mal, la verdad, la mentira, la vida, la muerte. ¿Ves? Siempre están esas dos ideas. Y la luz siempre simboliza lo puro, lo bueno, lo justo, lo honesto, mientras que las tinieblas pues siempre representan el otro lado, lo opuesto. Y ese contraste nos ayuda a ver la importancia de nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Hijos de la luz, hijos de lo puro, lo justo, lo bueno, lo honesto. Entonces, hay una conexión inseparable entre nuestra identidad como hijos de la luz y la forma en la que vivimos en la luz. Si Dios es luz, pues entonces esa luz se tiene que reflejar en nosotros. Si nuestro papá, en algo tenemos que parecernos a nuestro papá. Un hijo de la luz no encuentra placer en las tinieblas. Un hijo de la luz no busca refugio en lo oculto. El hijo de la luz no se protege con la mentira a sí mismo. No le atraen las sombras de la noche a un hijo de la luz. Al contrario, un hijo de la luz ama lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero. Y no teme que la luz del día revele lo que es, lo que hay en su corazón. No tiene que fingir porque sabe que Dios le ama tal como es y le ha salvado a pesar de ser como es. Por tanto, no tiene que llevar ninguna careta. No hay hipocresía en la vida de un hijo de la luz. Y nuestras vidas brillan cuando vivimos así. A veces hacemos turismo por las tinieblas, hacemos excursiones, ¿no? Pues no hagas excursiones a ningún sitio. Vive en la luz. Quédate ahí. Haz de la luz tu hogar, tu zona donde vives, tu refugio y tu propósito. Déjate de vacaciones a ningún sitio. Porque vivir en la luz nos da la oportunidad de brillar para otros. Otra idea más que dice Pablo sobre eso. Brillamos al discernir lo que agrada al Señor. Discernir entre lo bueno y lo malo no siempre es fácil, si somos honestos. Especialmente en un mundo lleno de relativismo, ¿no? Sin embargo, hay una buena herramienta que es tener un conocimiento amplio de la palabra del Señor. Aunque la Biblia no aborda explícitamente cada situación contemporánea que nos podamos encontrar, pero sí que nos proporciona principios y sabiduría suficiente como para orientarnos de qué cosas honran a Dios y qué cosas no honran a Dios, ¿no? Entonces, conocer tu Biblia es una muy buena herramienta para entender lo que agrada al Señor y lo que no. Y nos ayuda a desarrollar una especie de brújula moral interna, ¿no? Porque va creando en ti una noción de lo que agrada a Dios y lo que no. Y esa brújula pues no depende de la cultura en la que estemos viviendo, no depende de nuestra experiencia personal, sino de la palabra de Dios, simplemente. Y aunque, como digo, no siempre tenga respuesta precisa para cada circunstancia, para cada problema, sí que nos da una orientación muy clara hacia qué cosas honran a Dios y qué cosas no lo honran. Yo he tenido el privilegio de conocer a algunas personas llenas de la palabra y he experimentado en conversaciones con ellos sobre algunos temas cómo son luz, o sea, cómo son faro y me doy cuenta y me inspira cómo su conocimiento de la Biblia les ayuda a discernir lo que es bueno de lo que no, porque tienen una perspectiva que dice, ay, ¿cómo yo no había caído en eso? ¿Cómo yo no? Y te das cuenta, ¿cómo no? Pues porque conocen más la palabra que tú, porque pasan más tiempo con el Señor que el que paso yo. Y me di cuenta en esas conversaciones de gente que tiene ese discernimiento espiritual más desarrollado. Y es un estímulo, ¿no? También para mí, como debe ser para todos, el desear crecer en ese discernimiento. Porque cuando lo hacemos somos luz para otros. A veces nuestras perspectivas están demasiado influenciadas por la cultura. Y en un mundo que llama a lo malo
bueno, y al revés, pues necesitamos desarrollar esa capacidad de discernir lo que agrada al Señor de lo que no, para convertirnos nosotros también en luces que iluminan a otros. Así que esa es otra idea que sacamos de aquí. Una más. Aprovecha bien el tiempo. Brillamos cuando aprovechamos bien el tiempo. Aprovechamos bien el tiempo cuando priorizamos las cosas que tienen valor eterno. Estoy aquí pensando, esto de aprovechar el tiempo, que no se me ha actualizado a mi última versión, el mensaje, y la había cortado. Así que no sé si estoy haciendo la corta o la larga, pero iré mirando el reloj. Bueno, nuestro teléfono está lleno de oportunidades para perder el tiempo, ¿verdad? Para desaprovecharlo. Y vivimos en una cultura donde la inmediatez, ¿no?, es lo que vale. Y las cosas eternas como que no tienen valor. Y en ese contexto, aprovechar bien el tiempo se convierte en un acto casi de resistencia espiritual. No es simplemente... Aprovechar bien el tiempo no es solo cuestión de productividad, sino de propósito, ¿no? La productividad nos dice ahí más y en menos tiempo, más y en menos tiempo, lo más rápido que puedas. Pero el propósito nos pregunta, bueno, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué valor tiene lo que estás haciendo? ¿Qué importancia tiene? Y cuando nos hacemos esas preguntas, creo que nos ayudan a discernir si estamos aprovechando bien el tiempo, invirtiendo en lo bueno o no. Entonces, aprovechamos bien el tiempo no solo cuando llenamos nuestras agendas, no tiene por qué ser eso, aprovechar bien el tiempo. No es la cantidad de cosas que hacemos lo que ilumina el mundo, sino la intención que hay detrás de las cosas que hacemos. Si hay una intención eterna o no, lo que ilumina este mundo. Una más, y creo que es la última, sí, aquí. Brillamos cuando nos expresamos como creyentes. Pablo habla sobre esto también en los versículos 19 y 20. La forma en la que hablamos revela mucho de quiénes somos y de cómo estamos. Nuestras palabras reflejan nuestra identidad, ¿verdad? El hijo de un rey no habla igual que el hijo de un mendigo, ¿verdad que no? Nuestras palabras reflejan nuestra identidad. Y además también reflejan no solo lo que somos, sino cómo estamos. Una persona que está alegre no habla igual que una persona que está triste. Una persona que está llena de preocupaciones no habla igual que una persona que está en paz, que está tranquila. Una persona llena de quejas y de amargura no habla igual que una persona que está llena de gratitud. Pues cuando nuestras conversaciones están impregnadas de salmos, de himnos, de alabanzas y sobre todo de gratitud, como dice Pablo, nuestras palabras tienen el poder de ser luz para un mundo que está en oscuridad. Hablar como creyente no significa tener siempre la palabra correcta, la palabra oportuna, porque no somos así, por desgracia, ¿no? Pero sí que significa que nuestras conversaciones reflejan lo que hay en nuestro corazón, que nuestras conversaciones reflejan nuestra relación con el Señor. No se trata de elocuencia, esto es importante, o sea, no se trata de que tengas que tener siempre la palabra perfecta, sino se trata de reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. Y te pongo un ejemplo. Mi mamá para esto es un buen ejemplo. Siempre tiene a Dios en su boca. Gracias a Dios, da igual lo que está hablando, gracias a Dios por esto. Ay, gracias al Señor por esto. Ay, gracias al Señor que habéis llegado bien. Le he pedido al Señor que te vaya bien hoy en el trabajo, que sé que está muy ocupado y le he pedido al Señor que te esté cuidando y si Dios lo ha querido así, por algo será. Y te das cuenta que por H o por B siempre tiene al Señor en la boca, por una cosa o por otra. Y esas expresiones no son solo frases hechas, esas expresiones son reflejo de un corazón donde Dios está presente en todo, en toda circunstancia. Y se nota, es luz cuando habla. Entonces Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que nuestras palabras son el resultado
de lo que hay en nuestro corazón. Cuando el corazón está lleno de cosas buenas, eso sale por la boca. Y cuando eso sucede, somos luz a otros. Nos convertimos en una luz para otros. Así que llegamos al tercer punto. Os resumo, que estoy diciendo muchas cosas. Hemos dicho que brillamos al estar conectados con Cristo y hemos dicho, en segundo lugar, que brillamos al hacer lo bueno. Y os he dado unos pocos ejemplos de lo que es hacer lo bueno. Ahora llegamos al tercer punto, que es que brillamos al evitar lo malo. Y de la misma forma que os he puesto varios ejemplos de lo que es hacer lo bueno, quiero poneros varios ejemplos de lo que es hacer lo malo, según lo que vemos en Efesios, ¿de acuerdo? Así que dice Pablo en Efesios, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, hay cosas que como hijos de Dios no solo debemos evitarlas, sino que es que ni siquiera deberían mencionarse entre nosotros. Es como más allá, o sea, no, ni sombra de sospecha. Y Efesios nos advierte sobre esto, llamándonos a evita ocasiones que no van a reflejar a Cristo, que no están en sintonía con su carácter. No son cosas opcionales, no son cosas permisibles en pequeñas dosis, porque así como una pequeña cantidad de un ingrediente en mal estado te arruina una comida buena, una comida rica, pues un poco de estos pecados apagan tu luz. Así de claro y así de sencillo también. Entonces, te pongo algunos ejemplos sacados del texto de Efesios 5 de las cosas que debemos evitar para brillar. Dice Pablo en primer lugar que brillamos al evitar la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Pues según la Biblia, cualquier actividad sexual que va contra el diseño de Dios para la sexualidad humana. Cualquier actividad fuera de eso. Y eso es un gran desafío para nuestro tiempo, porque la concepción cristiana de la sexualidad cada vez está más cuestionada y cada vez es más menospreciada, ¿no? Sin embargo, los cristianos debemos reivindicar el valor de la perspectiva cristiana de la sexualidad, porque es buena. Desde la perspectiva cristiana, la sexualidad se entiende solo en el contexto del compromiso entre un hombre y una mujer que hacen un pacto de amarse mutuamente, lo cual llamamos matrimonio. Y la razón por la que restringimos la sexualidad solo y exclusivamente a ese contexto es porque la valoramos profundamente, como un tesoro que entregamos solo a una persona. Acostarte con alguien no es como tomarte un café, no es como tomarte una copa. Tiene implicaciones físicas, obviamente, pero también emocionales y espirituales incluso. Os cuento una anécdota sobre esto. Cuando yo tenía más o menos unos 16 años, una chica del instituto pues, se sentía atraída por mí. ¿Tiene sentido? ¿Hasta aquí es creíble la historia? Lo curioso es que lo que le atraía de mí no era mi belleza, era mi carácter. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces la chica solía decirme que ella no quería ser mi novia. Decía, yo no quiero ser tu novia, pero me encantaría que tú fueras el padre de mis hijos. Claro. Entonces, al acercarse el final de curso, me dijo que ese verano estaba decidida a perder su virginidad. Y que si no encontraba a nadie mejor, y yo estaba interesado, pues podía ser un candidato. Entonces no se me ocurrió otra cosa que escribirle en un papelito 1 Corintios 13, que es un texto que no tiene nada que ver con esto, pero habla del amor, y es lo que a mí se me ocurrió escribirle en un papelito como evitar esa situación, ¿no? Y para mi sorpresa, al día siguiente ella estaba impactada con el texto de 1 Corintios 13 y me dijo que nunca había pensado en el amor de esa forma. Y eso me dio la oportunidad de hablarle del amor desde la perspectiva cristiana, seguramente de una forma torpe y de la forma que puede hablar un chico adolescente de 16 años, ¿no? Pero la cosa es que
eso no generó la situación de burla que yo esperaba, sino una conversación muy sincera entre dos adolescentes que estoy seguro que tuvo un impacto en la vida de esa chica. Y no te cuento eso para presumir de nada, porque por una cosa que hice medio bien, metí la pata en 6 o 7, así que nada de orgullo. Pero mira, sé que hay tentaciones en este mundo, porque las he experimentado, y sé que hay días más buenos, sé que tenemos días más malos, días en los que somos más fuertes y días en los que somos más débiles. Pero la próxima vez que te encuentres tú ante una tentación de carácter sexual, acuérdate de ese torpe adolescente que incluso usó mal un texto de la Biblia, pero tenía la intención de evitar lo malo y de ser luz. Y el Señor usó eso. El Señor usa eso para su gloria. Evita lo malo, porque evitando lo malo puedes ser luz. Aunque parezca un reto difícil en nuestra época, puedes brillar al evitar la inmoralidad sexual. Y a veces puede ser tan sencillo como escribir un papelito o como salir corriendo. No es lo que hacemos, sino la intención que hay detrás de lo que hacemos. Otro ejemplo, dice Pablo que brillamos también al evitar la avaricia. Y lo dice 2 veces además, en el versículo 3 y en el 5. Un imitador de Dios puede fallar en muchas cosas, pero difícilmente la avaricia va a ser una de ellas. Es posible meter la pata un día, perder la paciencia, decir una palabra indebida, pero la avaricia es diferente, porque la avaricia no es un pecado puntual. Eso habla de un carácter sostenido en el tiempo, ¿no? Porque la avaricia habla de dónde está realmente nuestro corazón, dónde están realmente nuestras prioridades. Y la avaricia apaga nuestra luz. Apaga nuestra luz porque toma el lugar de Dios y lo desplaza. Y coloca nuestra esperanza y nuestros anhelos en algo que no es Cristo. Ya sea dinero, ya sea una posición, ya sea el amor de otra persona, pero la avaricia hace eso, saca a Dios de la ecuación y pone nuestro deseo en tener más de otra cosa, y esa otra cosa no es Cristo. Por eso Pablo llama a la avaricia idolatría, aquí y también en Colosenses. Pablo revela que estamos adorando algo más que a Dios. Y cuando eso ocurre, nuestra luz se apaga. La avaricia... Cuando tu carácter no es avaricioso, tienes la cosa de que muestras tranquilidad y muestras contentamiento, incluso cuando tu cuenta del banco no está a tope, incluso cuando no tienes la casa tan bonita que te gustaría, pero estás contento, estás tranquilo, porque tu felicidad no depende de tener esas cosas. ¿Entiendes por dónde voy? Hay gente que dice, ay, si tuviera una casa, si tuviera un barquito, si tuviera unas vistas más bonitas que este balcón a un patio de vecinos, sería más feliz. Si tuvieras a Cristo, igual no necesitabas la casa. Por eso, al evitar la avaricia, un cristiano brilla. Cuando un cristiano no tiene un carácter avaricioso, brilla. Cuando muestra contentamiento en lo que tiene, porque lo que tiene es Cristo. Cuando deja claro que su felicidad no depende de las cosas que posee, sino del Dios que le posee a él. No depende de lo que tiene, sino del Dios que le sostiene a él. Una cosa más, brillamos al evitar las conversaciones necias. Ya hemos hablado un poquito antes acerca de cómo nuestra forma de hablar puede ser una luz. Pero también nuestra forma de no hablar puede ser una luz, nuestra forma de evitar ciertas conversaciones. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Pablo nos advierte sobre las conversaciones deshonestas, las necedades, las conversaciones groseras, los chistes que quizá no deberían hacernos gracia. Y supongo que todos hemos participado alguna vez en conversaciones de las que pues, nos hemos avergonzado después. Ya sea pues, un comentario sarcástico que quizá hizo daño a alguien, pues una broma estirada más allá de la línea o bromas groseras, sencillamente. Como mencioné antes, lo que
Lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón. Y a veces la mejor forma de brillar es evitar una conversación inapropiada. Por ejemplo, pues decir con educación pero con convicción: chicos, mira, yo lo siento, pero a mí estas bromas no me hacen gracia. Y eres luz cuando haces eso. Mira, disculpadme, pero yo en esta conversación prefiero no participar. Y eres luz cuando haces eso. Y eso no solo muestra tu integridad, sino que es una chispa de luz que puede hacer pensar a los demás. ¿Puede provocar alguna burla? Pues sí, también. Pero estamos aquí para ser luz. Y si nos cuesta alguna burla, al Señor le costó la cruz nuestra salvación. O sea que es un coste bastante asumible si lo comparas. Nunca subestimes el poder de usar ni tus palabras ni tus silencios, incluso a la hora de detener una conversación que no honra a Dios. Puedes ser luz simplemente al evitar una conversación. Pues ya hemos visto 3 de los 4 puntos. Brillamos al estar conectados a Cristo, brillamos al hacer ciertas cosas que hemos visto, brillamos al evitar otras cosas. Ahora llegamos al 4º y último punto. Brillamos al ser valientes. Efesios 5, versículos 11 y 13 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Cuando son puestas en evidencia. Entonces, ser hijos de la luz no solo implica evitar lo malo, sino también tener el valor de confrontarlo. Y ese llamado a reprender las obras de las tinieblas, pues no siempre es fácil, no siempre es cómodo, pero en un mundo donde pues muchas veces el deleite o la diversión está en hacer lo contrario a la voluntad de Dios, se necesita valentía para denunciar lo que está mal. Eso no significa ser ahí un conflictivo o un aguafiestas, pero sí estar dispuesto a exponer con integridad y con sabiduría lo que es conforme a la luz de Cristo. Y hay momentos en los que deberíamos ser suficientemente valientes como para decir: oye, eso no está bien. No, esto no está bien, no podemos hacer esto porque no está bien. Y denunciar lo que está mal. Como dice el versículo 14, ¿no? Citando posiblemente a un himno, a un poema, dice Pablo: despiértate y te alumbrará la luz de Cristo. Pues tenemos que llamar a otros a despertarse, ¿no? Despiértate. Eso no está bien. Así de claro y así de sencillo. Porque la función de la luz, ¿qué es? Revelar la verdad, revelar la realidad de lo que hay en oscuridad. Y a veces nuestra valentía puede ser tan sencilla como hacer pensar a otro y decirle: ¿te has dado cuenta de las consecuencias que tiene eso? Solo hacer pensar a alguien puede ser luz. Otra vez hay que ser más directo, ¿no? Y decir: oye, no, es que, mira, a los ojos de Dios eso no está bien y quiero que lo reconsideres. Si es creyente lo puedes hacer así. Si no es creyente, pues igual le da igual, pero igualmente, sé luz y di: eso no está bien. Yo creo en el Señor que nos hizo, creo en el Dios que nos dio la vida y te puedo explicar por qué no está bien. Pero el resumen es este: eso que estás haciendo está mal. Y a veces debemos tener el valor de decir eso. Pablo menciona ahí en el versículo 14: levántate tú que duermes y te alumbrará la cruz de Cristo. Y es un llamado a despertar. Es un llamado a despertar tanto para los que están atrapados en las tinieblas como para quienes debemos ser luz para ellos. Despiértate, iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ser valiente significa no callar cuando vemos a alguien que está viviendo en oscuridad, sino invitarlo a despertar, invitarlo a recibir la luz de Cristo. Y eso puede significar pues confrontar a una persona con algo que sabemos que está mal, confrontar una injusticia, decir: oye, esto no es justo, esto no está bien. O simplemente hablar la verdad en un entorno donde nadie más lo hace. La luz no solo cuando alumbras no solo expone lo que hay, sino que tiene el poder de transformar, así como las plantas, ¿no? Cuando reciben luz.
nuestra valentía para ser luz puede ser el comienzo en la vida de alguien, en la transformación de la vida de alguien. Así que no temas en hablar la verdad, no temas al invitar a otros a despertar espiritualmente. Sé valiente. Y quiero terminar haciéndote un llamado. Sé valiente esta semana. Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo. Y eso requiere valentía. Cada día, en medio de nuestras cosas que hacer, en medio de nuestras rutinas, tenemos oportunidades para brillar, ya sea a través de hacer algo, a través de evitar otras cosas, a través de usar nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras decisiones. Cada día tenemos oportunidad de brillar. Tal vez algunos de nosotros necesitamos conectar un poco más con Cristo, apretar un poco esa bombilla que os decía antes, ¿no? La valentía para ti quizá puede empezar por priorizar ese tiempo, por acercarte más al Señor con la disposición de ser luz, porque brillamos cuando estamos conectados a aquel que es la fuente de luz. Para otros la valentía puede significar hacer lo bueno en situaciones donde nadie más lo hace. Pues sé valiente esta semana. Tal vez sea, un gesto generoso hacia un compañero. Tal vez sea pedir perdón a alguien y restaurar esa relación rota, tomar la iniciativa, ¿no? O ayudar a alguien que sabes que está pasando necesidad. Acompañar a alguien que está pasando soledad. Hacer lo bueno siempre requiere sacrificio y suele ir en contra de nuestra comodidad. Pero, mira, Cristo fue valiente y asumió un sacrificio mucho más grande, así que, pues, ¿no te impulsa eso? ¿No te motiva un poco, aunque sea? Para otros ser valiente puede ser evitar lo malo, huir de lo malo. Quizás haya un hábito en tu vida, una conversación, una relación que sabes que no refleja la luz de Cristo, pues sé valiente y di no a esas cosas que sabes que te alejan de Dios, incluso si tiene un coste. Di no por tu bien. Para otros, la valentía puede ser alzar la voz, denunciar una injusticia, no callarse ante algo que no es justo, que no está bien. Decir la verdad tendrá un coste, pero mira, y requiere sacrificio, pero recuerda que no es algo que tengas que hacer solo en tus fuerzas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos. Entonces, no solo depende de cómo de valientes somos, de hecho no depende de eso. La valentía no surge de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra confianza en Cristo. De ahí surge la mejor valentía. Ahora sois luz en el Señor, dice Pablo en Efesios. Luz en el Señor, no luz en vosotros mismos. Sois luz en el Señor. Entonces, iglesia, descubre tu luz en Cristo. No en ti mismo, en Cristo. La valentía del creyente no está en su carácter, no está en otro lugar, sino en la confianza en Dios. Josué recibió unas palabras que son las siguientes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas palabras son el motor de nuestra valentía. Y mi desafío para ti esta semana es que en cualquier lugar donde estés, ya sea tu casa, tu trabajo, con compañeros en la escuela, busca la oportunidad para ser valiente y brillar. Y tal vez sea un gesto pequeño, tal vez sea una decisión grande, pero hazlo confiado en que Dios usará eso para iluminar, para impactar a los demás. Y recuerda que una pequeña luz puede transformar la oscuridad que hay a tu alrededor, la oscuridad que hay en tu trabajo, en tu familia, en tu escalera. Así que brilla con tu luz y deja que el mundo vea a Cristo a través de ti, iglesia. Amén, que así sea.